planteamientos básicos de psicología que son aplicables al estudio de lo relatado en Naturaleza Infiel. Hay una diferencia elemental, básica, en psicología, entre qué dos experiencias, o entre qué dos conceptos. El concepto de sensación y el concepto de percepción. Bien. ¿Qué diferencia psicológica básica existe entre sensación y percepción? ¿Qué diferencia básica existe entre sensación y percepción? Esos nervios puede sentir por su cuerpo. ¿Eso qué es? Sensación. La sensación. Es decir, la sensación es simplemente lo que alguien inmediatamente siente. De ahí viene el nombre sensación. Afecta a los sentidos. Lo que sea. Alguien siente algo. Un ejemplo de sensación. El frío. Muy bien. Uno siente frío. Bueno. ¿Qué es percepción? ¿Qué se entiende por percepción? En contraposición a la sensación. ¿Qué es la percepción? Sí. Nicole. Cada uno tiene sus sentidos propios, como uno siente que tiene frío y... No, eso es sensación. No, y otro dice no es frío, no hace frío. No. El que no... No sé, no es correcto, pero ¿comienza de una muerte o este es un ejemplo? ¿Ese es un ejemplo de qué? Percepción. No, eso es sensación. El ruido, pienso que el ruido es un ejemplo de percepción. No, el ruido es un ejemplo de sensación. Uno oye ruido... Espera, después voy a ver qué quería decir. Que es sobre la experiencia. ¿Qué es sobre la experiencia? Percepción. ¿Pero qué? O una de las sensaciones. O es algo que alguien siente, pero es sobre su propia experiencia. No. Tienes que decir algo más, sí. Es algo, bueno, que alguien lo percibe. Pero nunca al definir algo, la palabra definida no puede entrar en la definición. Si decimos, ¿qué es la percepción? Eso es algo que algo percibe, entonces no se explica nada. Eso sí. Sí. A veces cosas no están que una persona percibe. Percepción es, por ejemplo, ver algo, pero no es la cosa que... No, eso sería ilusión, sí. ¿Es la experiencia sensible? ¿Qué entiendes por experiencia sensible? Tú has dicho algo. ¿Qué es lo que acabas de decir? Has dicho algo. ¿El ruido? No, eso es sensación. Relacionado con el ruido, ¿cuál sería la percepción del ruido? Quizás a la punto de vista. No. La percepción del ruido es... ¿Se oye el ruido? Sensación. Y alguien dice, está sonando el teléfono. Percepción. Es decir, la percepción de alguna manera añade algo de racionalización a la sensación. O sea, el ruido, en cuanto tal se oye el ruido, eso es pura sensación. Ahora, uno oye el ruido y dice, está sonando el teléfono. Eso es percepción. O sea, añade una cierta racionalización. La sensación son los sentidos puros. Si a estos sentidos puros se le añade algo más
que está más allá de los sentidos, por ejemplo, decir, es una llamada telefónica, eso no es una sensación, eso es percepción. O sea, la sensación es el ruido. Es añadir Un cierto nivel de racionalización. racionalización. O sea, no simplemente... O sea, la sensación es puros sentidos. Ahora, si a eso añades algo de racionalización, tenemos la percepción. O sea, oyes el ruido, eso es sensación. Pero si uno está familiarizado con ese ruido, sabe que ese es el ruido ¿de qué? Del teléfono. Dice, una llamada telefónica. Eso es percepción. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se aplica esto al estudio de naturaleza infiel? Esta distinción, ¿cómo se aplica al estudio de naturaleza infiel? ¿Dónde está la sensación y dónde está la percepción? En la trayectoria narrativa de naturaleza infiel. Sí. Es planteamientos. Planteamientos es una manera de organizar el pensamiento. Planteamientos, ¿qué son planteamientos? Una manera de organizar algo. Estoy planteando esto de alguna manera. Lo estoy organizando. Esos planteamientos. O sea, en este caso en concreto estamos estudiando una novela. O sea, de esta distinción entre sensación y percepción, ¿cómo se aplica al estudio de naturaleza infiel? Entonces, esos son los planteamientos. Vamos a ver, ¿cómo se aplica? ¿Dónde está la sensación y dónde está la percepción? Aquí. En lo que se relata en la novela. Vamos a ver, ¿quién es la narradora homodiegética de naturaleza infiel? Renata. Bien. Estamos hablando de si, puesto que es ella la que está relatando, de alguna manera ella expresa sus sentimientos. Por ejemplo, vamos a ver qué sentimientos son esos, qué sensaciones. ¿Qué sensación tiene Renata ante su padre? ¿Qué sensación tiene Renata ante su hermana? ¿Cómo se llama la hermana de Renata? Eso es de la novela. ¿Cómo se llama la hermana de Renata? María. Bueno, vamos a ver esas dos sensaciones. La sensación de Renata frente a su padre y la sensación de Renata frente a su hermana gemela llamada María. De nada. Ante su padre. Ve a su padre, sí. ¿En contexto de drogadicción? No, su padre no era drogadicto. Estamos hablando de su padre, no de su hermana. Ante su padre. ¿Culpabilidad? No. Culpabilidad, no. Ella ve a su padre y ¿qué sensación tiene al ver a su padre? ¿Qué sensación tiene? Está mirando a su padre. ¿Y qué ve? No es odio. No ve odio, no. Ve en su padre que su padre no se siente bien. Eso es una sensación. Simplemente ve algo extraño en su padre. Bueno, vamos a ver. Voy a leer exactamente el texto que leímos el otro día, en que se pone de relieve eso que acabo de decir. Esa sensación que tiene Renata ante su padre. Renata se encuentra, vamos a ver, se encontraba en el ascensor de su casa con su padre. Y cuando está en el ascensor, ella siente algo. Eso es la sensación. Y vamos a ver lo que siente
cuando su padre está en el ascensor, para establecer la diferencia entre sensación y percepción. Estoy buscando la cita expresa de naturaleza infiel en que de alguna manera hay alusiones a lo que acabo de decir. Ahí está. La página ¿Qué página? 131. 61. 61. Vamos a ver si es esa la cita, no lo sé. Sí, abajo. En la página 61, abajo. Porque ahí se establece esa diferencia. En la puerta del ascensor, mi padre me dijo que la semana anterior no le habían renovado el carnet de conducir. Porque tenía la tensión arterial muy alta. En el ambulatorio de Épila le habían recetado unas pastillas que tenían muchas contraindicaciones. Si no le bajaba la tensión, le harían un volante para urgencias en la Casa Grande. Había cogido el coche a pesar de todo, porque había quedado con mi madre el sábado y no era el momento de estropear las cosas. Con los nervios se le había olvidado coger la documentación del coche, su propia documentación y el dinero. Haz el favor de cuidarte. Debió escucharle unas cuantas veces ese fin de semana. Aunque no le había contado lo de la tensión a mi madre, ella le había notado unas ojeras extrañas y se había puesto un poco pesada. ¿Dónde está la sensación aquí? ¿Dónde está la sensación? Vamos a ver, en esto último que acabo de leer, dice, habla de cómo había sentido la madre de Renata al padre. Dice, aunque no le había contado lo de la tensión a mi madre, ella, la madre, le había notado unas ojeras extrañas. Le había notado unas ojeras extrañas. ¿Qué es eso de las ojeras extrañas? ¿Qué son ojeras extrañas? Sí. Creo que sentía algo raro de él, como sentía preocupación de él. No. Eso es percepción. Ojeras extrañas. Los ojos. Le miraba a los ojos. La madre al padre y ve algo extraño. Aquí hay un problema. Pero es pura sensación. Uno mira a los ojos, sí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué dice usted? O sea, la sensación. La sensación es la mirada de la madre al padre. Y entonces ve que en los ojos aquí hay algo que no va bien. O sea, muchas veces uno va al médico y el médico mira a los ojos del paciente. Muy bien. Eso es pura sensación. En el caso de la madre, ¿dónde está la percepción? ¿Dónde está la percepción aquí? Tenemos que ir a Renata. ¿Qué es lo que nos dice Renata? Que a su padre no le habían querido renovar el carnet de conducir. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Tenía la tensión de la sangre alta. Eso es percepción. O sea, uno mira a una persona y no sabe si esa persona tiene la tensión de la sangre alta o baja. Eso lo podrá deducir el médico de alguna manera. Pero por lo general, o alguien que le tome la tensión de la sangre. Eso es percepción. Ahora, uno mira a los ojos, no necesita tomar la tensión de la sangre a nadie para ver que eso es sensación. O sea, está clara esta distinción entre sensación y percepción. Bueno, esto continuamente está aquí presente. Vamos a ver ahora el caso de Renata cuando se relaciona con su hermana María. ¿Dónde está la sensación y dónde está la percepción? O sea, hemos visto el caso de su padre. Ahora, en el caso de su hermana María.
¿Dónde está ese texto? El texto donde va a visitar al centro de rehabilitación de los drogadictos. Esto sucede casi al comienzo. En la página 38, muy bien. En la página 38. Y vamos a ver otra vez más aquí la diferencia entre sensación y percepción. Y ya digo, son conceptos psicológicos básicos. El sol empezaba a calentar y María tenía buen aspecto. Como todos los demás pacientes, en su mayoría chicos, se pasaba gran parte del día al aire libre, en el huerto o en el corral con el ganado. Pero por alguna razón, o quizás solo era mi natural desconfianza, me dio la impresión de que todos ellos estaban representando el papel de buenos chicos para poder salir de allí cuanto antes y volver a meterse un chute también cuanto antes. También tuve la impresión de que los cuidadores, todos ellos psicólogos, eran los únicos que creían en la efectividad de ese tratamiento. Básicamente consistía en culpar a la familia de todos y cada uno de los problemas de esos pobres chicos. Los drogodependientes no eran en absoluto responsables de una adicción que les llevaba a delinquir. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la sensación aquí? El comienzo. Fijaros lo que dice Renata. El sol empezaba a calentar. María tenía buen aspecto. Eso es pura percepción. Uno siente calor, el sol. Mira a la persona. Tiene buen aspecto. Fijaros el contraste. Cuando ella miraba a su padre, o cuando la madre miraba al padre, veía ojeras. Aquí, Renata mira a María y tiene buen aspecto. Eso es pura sensación. ¿Dónde está aquí la percepción? O sea, hemos visto la sensación. ¿Va a ese centro? Sí. La parte cuando se dice, cuando se habla de la interacción entre el drogadicto y las otras en la familia y culpabilidad. No, aquí no se habla. Bueno, sí. Cuando hablas tú de los... O sea, la percepción está lo que ella piensa de lo que está viendo. O sea, ella siente el sol, siente que su hermana tiene buen aspecto, pero después, eso es lo que siente. Pero después, ¿qué hace? Está pensando en la gente que le rodea, está pensando en los psicólogos, está pensando en los familiares, o sea, este pensamiento añadido a la sensación es lo que convierte la sensación en percepción. La percepción es un problema de todos. Sí, o sea, la percepción presupone, he dicho antes, una cierta racionalidad. Racionalidad quiere decir pensamiento. Si alguien se pone a pensar sobre algo, eso ya está incluido en la percepción. Pero al principio, cuando Renata va a ese centro de rehabilitación, siente calor, siente el sol, mira a su hermana, tiene buen aspecto, nada más. No piensa, es lo que ve, sensación. Pero después se pone a pensar y empieza a sacar sus propias conclusiones sobre los psicólogos, sobre su familia, la familia de las personas que están allá, sobre los drogadictos. Bueno, todo eso es percepción. Está clara esta distinción. O sea, se puede hacer todo un estudio de esta novela contraponiendo la sensación y la percepción. Y estos conceptos de sensación y percepción son conceptos psicológicos básicos. Por tanto, la contestación a la primera pregunta es que se puede estudiar naturaleza infiel en parte basándonos en los planteamientos básicos de psicología. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en naturaleza infiel puede basarse en planteamientos posmodernos? ¿Quién es el pensador, el filósofo
relacionado con esos planteamientos postmodernos. ¿Quién es ese pensador o ese filósofo? Vamos a mi libro, a la bibliografía, en la página 357 de todos estos estos libros que se mencionan aquí, y autores, y escritores, filósofos, pensadores, ¿a cuál me estoy refiriendo? Como que ejemplifica el pensamiento de la posmodernidad. No es Martin Gaite. No, Martín Gaita es una escritora que explica el concepto narratológico de narratario. Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard. Y hay dos conceptos que son aplicables al estudio, dos conceptos postmodernos explicados por Lyotard al estudio de naturaleza infiel. Y estos conceptos aparecen en el libro de Lyotard titulado Libidinal Economy. Libidinal Economy. ¿Cuáles son estos dos conceptos que pueden ser aplicados al estudio de naturaleza infiel desde planteamientos postmodernos? Los planteamientos postmodernos de Lyotard. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Los conceptos son intensidades y disposiciones. ¿Qué son intensidades? Según Lyotard. ¿En qué consisten las intensidades? Fijaros que he puesto aquí intensidades al mismo nivel que la sensación. Sí. Es como sufrimiento, dolor, como el padre. Bueno, eso son sensaciones también. Las intensidades consisten en un contacto directo, inmediato, con la realidad fáctica de los hechos. La materialidad fáctica de los hechos. Lo que se llamará después, y ya me referiré a esto dentro de un breve rato, el mundo de la vida. O sea, las intensidades consisten en una experiencia directa, una sensación. O sea, las sensaciones son intensidades. Pero las disposiciones es algo más, son algo más que las percepciones. ¿En qué consisten las disposiciones? Un personaje siente algo. Intensidades, sensaciones, lo que siente, lo que sea. Y se pone a pensar sobre lo que ha sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Si alguien está pensando sobre lo que ha sentido, está añadiendo una cierta racionalización a lo que ha sentido. ¿Qué tenemos? ¿Emoción? No, percepción. Lo que he dicho antes, lo que he explicado antes. O sea, el paso de la sensación a la percepción es si a la sensación se le añade el pensamiento. O sea, uno siente algo, simplemente el sentir algo, eso es sensación. Ahora, si uno se pone a pensar sobre lo que ha sentido, ya está en el nivel de la percepción. Pero las disposiciones son algo distinto. Las disposiciones consisten en tratar de poner por escrito, por tanto se está utilizando el lenguaje, las intensidades. O sea, en las intensidades hay pura experiencia. Si uno pone por escrito lo que uno siente, entonces está convirtiendo estas intensidades en disposiciones. Digo si uno lo pone por escrito, o muchas veces ni siquiera por escrito. Uno lo verbaliza, uno habla de lo que siente,
Entonces, ya tenemos las disposiciones. O sea, en las disposiciones, uno de los elementos fundamentales de las disposiciones es el lenguaje. Expresar eso que uno siente o que uno percibe mediante el lenguaje. ¿Qué implica esto? Que la percepción no necesariamente es única y exclusivamente sensación, pero tampoco disposición. Uno puede percibir algo y no decir nada, no expresarlo lingüísticamente. Entonces tenemos percepción. Pero si lo expresa lingüísticamente tenemos disposición. Pero puesto que en la percepción hay una cierta racionalidad, en las disposiciones también, entonces, y en la percepción está relacionada con la sensación, ¿qué hace la percepción? Deconstruye la dicotomía binaria formada por las intensidades, que son puras sensaciones, y las disposiciones. Yo no sé si me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien en esto. Fijaros, he dicho, estamos tratando de contestar a la pregunta segunda. Intensidades, las sensaciones que siente, por ejemplo, Renata. Disposiciones, Renata está hablando, es la narradora, es la voz. Pero, para ella narrar, para utilizar el lenguaje, ha tenido que convertir la sensación equilibante a intensidades en percepción, equivalente a las sensaciones en percepción. Por tanto, la percepción deconstruye la dicotomía binaria entre intensidades y disposiciones. En otras palabras, la percepción, por un lado, está unida a la sensación, procede de la sensación, pero por otro lado, se basa en esa percepción para expresarlo lingüísticamente y se convierte en disposiciones. O sea, en una dicotomía binaria que dice A o no A, algo o lo contrario, algo o diferente. ¿Cómo se construye una dicotomía binaria? Poniendo un término intermedio, que en este caso es la percepción. Desde el momento que Renata es la narradora, Renata, de alguna forma, expresa una disposición. Resultado de lo que, en primer lugar, ella ha sentido y de lo que ella ha pensado, que es la percepción. Bien, por eso es por lo que se puede utilizar planteamientos postmodernos a la hora de estudiar lo relatado en naturaleza infiel. Porque la narradora homodiegética, llamada Renata, siente, percibe y habla, utiliza lenguaje. Por tanto, la narradora ejemplifica intensidades y disposiciones. Intensidades, pura sensación; disposiciones, expresiones lingüísticas. Pregunta tercera. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en naturaleza infiel puede basarse en planteamientos fenomenológicos? Bueno, al hablar de la fenomenología, ¿a qué pensador tenemos que referirnos? Al pensador llamado Husserl. Página 355. Sobre todo en lo que a esta novela atañe, en la página 355, Husserl. El tercero de los libros que aquí os he puesto, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. En ese estudio filosófico, él explica lo que he mencionado antes de el mundo de la vida. ¿Qué se entiende por mundo de la vida? ¿Qué es el mundo de la vida? La experiencia directa de algo. Antes de pensar sobre eso, antes de hablar sobre eso, antes de conceptualizarlo,
la experiencia directa e inmediata sobre ello, sobre algo. Eso es el mundo de la vida. Por tanto, el mundo de la vida es anterior a cualquier conceptualización científica. Vamos a ver. Vamos a aplicarlo esto a naturaleza infiel. ¿Qué es el mundo de la vida? ¿Dónde está el mundo de la vida? El mundo de la vida está, por un lado, lo que siente, hemos visto, Renata, cuando, por ejemplo, va al centro de rehabilitación de drogadictos. El mundo de la vida son los drogadictos que están en contacto directo con la naturaleza. Eso es el mundo de la vida. El mundo de la vida es el padre de María y Renata, que tiene ojeras, que se siente mal. Todo eso es el mundo de la vida. Experiencias no mediatizadas. ¿En qué consiste la conceptualización científica? Ahora aquí vienen los médicos. Hacen un diagnóstico. Los psicólogos, el tratamiento que dan a los drogadictos. Todo esto no es el mundo de la vida, sino es una conceptualización del mundo de la vida. Una conceptualización científica. Es decir, que la ciencia nos puede resolver muchos problemas, pero al mismo tiempo nos aleja de esta realidad primigenia que es el mundo de la vida. Y eso lo explica en términos fenomenológicos. Fenomenología, por fenomenología se entiende la filosofía de la experiencia. Y aquí tenemos una adulteración de la experiencia mediante la conceptualización científica, que nos aleja del mundo de la vida. Bien, pregunta cuarta. A la pregunta cuarta, en parte le hemos contestado ya. Voy a leer la pregunta cuarta y vamos a ver si alguien sabe la contestación, porque ya la he explicado hace un momento. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en naturaleza infiel puede basarse en planteamientos de constructores? ¿Por qué? ¿A qué planteamientos de constructores me he referido hace un momento? Sí. ¿A qué planteamientos de constructores me... Sí. Entre la percepción que deconstruye... Sí, ¿deconstruye qué? ¿Qué es lo que deconstruye? Sí. Es romper en pedazos la trama y la trama no es la ¿cuál es la palabra expresión? correcta. La expresión es la dicotomía binaria. Dicotomía binaria. ¿Qué se entiende por dicotomía binaria? ¿Qué es una dicotomía binaria? ¿Esto o lo otro? ¿Sensación o percepción? ¿Intensidades o disposiciones? ¿Mundo de la vida o conceptualización científica? Eso es una dicotomía binaria. O esto o lo otro. Y es muy fácil aproximarse a la realidad en términos de dicotomías binarias. De noche o de día. Salud o enfermedad. O sea, todo esto son dicotomías binarias. Sí. Puede ser la ausencia y presencia de María. Bueno, también, esa es otra dicotomía binaria. Ausencia y presencia. Pero, esas son dicotomías binarias. Pero la aproximación de constructora lo que hace es subvertir de alguna manera esa dicotomía binaria. Por ejemplo, si hablamos de intensidades o disposiciones, que es una dicotomía binaria, ¿qué es lo que deconstruye esa dicotomía binaria? La percepción. Porque la percepción es simultáneamente, es parte intensidades y parte disposiciones. Es decir, no es, en la deconstrucción no se trata de esto o lo otro, no se trata de sensación o percepción, no se trata de intensidades o disposiciones.
mundo de la vida o conceptualización científica. Se trata de esto y lo otro. El paso de la conjunción disyuntiva, esto o lo otro, a la conjunción copulativa, esto y lo otro, desde el punto de vista gramatical. Eso es lo que hace la deconstrucción. No se trata de esto o lo otro, sino de esto y lo otro. La percepción es sensación, es intensidades y al mismo tiempo disposiciones. Sí. Y también es un análisis. Bueno, es un planteamiento. Lo que tú dices es un ejemplo de planteamiento. Estoy partiendo de un planteamiento, de una base. O sea, la palabra planteamiento, que me has preguntado tú, ¿qué es eso de planteamiento? Sí, bueno, viene la raíz de planteamiento es plantar. ¿Y qué es lo que se planta? Se plantan árboles, se plantan flores. ¿En qué consiste plantar? En ponerlo algo en la tierra. Eso es plantar. Es decir, darle una base. La palabra planteamiento viene de ahí, de la base de constructora en este caso. O sea, son diversos los planteamientos, diversas las bases teóricas de las que partimos para poder estudiar esta novela. Bien, la dicotomía binaria que se deconstruye viene de alguna manera a impedir que continúe siendo dicotomía binaria. Es decir, que en lugar de ser esto o lo otro, sea esto y lo otro. ¿Cómo se manifiesta esto? Lo que acabo de decir aquí, en Naturaleza Infiel, en lo que se relata en Naturaleza Infiel. ¿Cómo se demuestra esa deconstrucción de dicotomías binarias? Bueno, el discurso lingüístico, las disposiciones de Renata, de alguna manera sí son sensaciones, pero al mismo tiempo son racionalizaciones, hace referencia a conceptualizaciones científicas, hace referencia al mundo de la vida. Si, por ejemplo, los drogadictos están en ese centro de rehabilitación, en contacto con la naturaleza, con el sol, tienen un buen aspecto, todo eso es el mundo de la vida. Pero después están los psicólogos. Los psicólogos pertenecen a lo que he explicado antes como conceptualización científica. Entonces, están en las disposiciones, en la expresión lingüística de Renata, están ambos extremos intercalados, unidos, y por tanto deconstruyen dicotomías binarias. Y por eso la aproximación crítica puede ser deconstructora. Estoy poniendo unos ejemplos muy básicos. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en Naturaleza Infiel puede basarse en planteamientos existencialistas? Cuando hablamos de existencialismo, en este caso concreto, ¿a qué pensador nos tenemos que referir? Un pensador que dije que en la bibliografía de mi libro se han olvidado de ponerle el nombre, han puesto solamente el apellido. ¿Qué pensador existencialista francés es ese? Que han cometido un error en mi libro. Albert Camus. En el mito del Sísifo. ¿Qué consiste el mito de Sísifo? Y vamos a ver cómo se aplica todo esto. Sí. El mito de eterno retorno. Sí, pero concretamente sí. O sea, ese es el pensamiento que está detrás de eso. Pero en que un mito es siempre una narración de un pensamiento. ¿Dónde está la narración? O sea, eso es el pensamiento, lo que me acabas de decir. Que todo vuelve. Es que la vida hay futilidad en hacer algo. Sí, voy a volver. No, pero es que estás a nivel de pensamiento, estás interpretando así. Es que la vida no tiene sentido y como... Eso no es narración. O sea, el mito es una narración. Tú me estás dando una interpretación, lo mismo que... ¿Cuál es la narración del mito de Sísifo? ¿Quién era Sísifo? ¿Qué hacía Sísifo? Sí. No era el mito de eso, el
un personaje que intentaba subir una Efectivamente. hasta la cumbre de una montaña o un... Sísifo es un personaje que está aquí, coge una roca y la quiere subir hasta aquí, hasta la cumbre de la montaña. Pero cada vez que... Y sí, cuando llega a la cumbre de la montaña, ¿qué le pasa a la roca? Que se cae. Y tiene que comenzar otra vez. Y otra vez. Eso es la narración. O sea, un mito es una narración de algo. O sea, lo que me estabais dando vosotros era una interpretación del mito. Pero el mito es pura narración. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Lo que tú decías, el eterno retorno, volver siempre a lo mismo. Volver siempre a lo mismo. Vamos a aplicarlo esto al caso de lo relatado en naturaleza infiel. ¿Cómo se aplica esto a lo relatado en naturaleza infiel? Vamos a ver. Renata ve a su hermana en el centro de rehabilitación. ¿Para qué están todos estos pacientes en el centro de rehabilitación? ¿Para qué están? Sí. Para sanar de sus adicciones. Para curarse de su adicción. Sí, eso sí. ¿Y qué dice Renata? Que es inútil. Dice, están deseando, están simulando, deseando salir, ¿para qué? Para drogarse de nuevo. Lo cual quiere decir que han ido hasta el monte donde está el centro de rehabilitación y en lugar de rehabilitarse están pensando salir lo antes posible, ¿para qué? Para consumir droga, para volver aquí. Es una expresión. ¿Cuál es este tipo de filosofía del eterno retorno? ¿Cuál sería el concepto existencialista? Sí. Nihilismo. Muy bien. Una expresión de nihilismo. El nihilismo es la filosofía de la nada. Es la filosofía de la nada porque la raíz de esta palabra nihil viene del latín. La única palabra del latín que yo sé, que traducida al español literalmente, nihil, quiere decir nada. La filosofía de la nada. Es decir, ¿para qué sirve que estén los pacientes en ese centro de rehabilitación? Sí, van a salir y van a volver a lo mismo. Al menos así es como lo percibe y lo expresa Renata. Bueno, este mito del eterno retorno, la filosofía del nihilismo, es el motivo por el cual se puede estudiar naturaleza infiel desde planteamientos existencialistas. Es parte de la filosofía existencialista de Albert Camus. La pregunta es esta. No, pero además hay algo más. Antes de pasar a la pregunta es esta. ¿Qué le sucede a María? Muere. ¿Cómo muere? Se suicida, que es algo... en el mito de Sísifo, Albert Camus dice, la experiencia primordial de la filosofía es la experiencia del suicidio. Desde el punto de vista existencialista, eso lo expresa Camus en el mito de Sísifo. ¿Y qué le pasa aquí a María? Si nada tiene sentido, si todo va a volver a lo mismo, si vamos a estar en esto continuamente, dice, no, esto hay que acabarlo de alguna manera. Y María se suicida. O sea, el suicidio de María es coherente con la experiencia existencialista del nihilismo. Bien, vamos ahora a la pregunta sexta. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en naturaleza infiel puede basarse en planteamientos anamnéticos? ¿Qué es esto de planteamientos anamnéticos? Es otra aproximación distinta. Este adjetivo, anamnético, ¿qué quiere decir? ¿Quién estudia los planteamientos anamnéticos? Vamos en la bibliografía mía, de mi libro, en la página 358, página 358, tenéis los libros de Reyes Mate.
sobre todo mística y política, la razón de los vencidos, la herencia del olvido. Vamos a ver. Digo planteamientos anamnéticos. Desde el punto de vista gramatical, anamnético es un adjetivo. ¿Cuál vendría a ser el sustantivo de anamnético? Anamnesis. Muy bien. El término anamnesis. Este vocablo, anamnesis, ¿en qué lengua está? Anamnesis. ¿En qué lengua es? Es anamnesis, no, aunque lo estamos utilizando en latín. español, no es una lengua, no es una palabra originalmente. ¿Griego? Griego. Muy bien. ¿Qué quiere decir anamnesis? ¿Cuál es la connotación semántica de anamnesis? No es. ¿Qué? Es uno de los componentes, el sufrimiento. Pero no es suficiente. O sea, un personaje que sufre no necesariamente es personaje anamnético. Hay que añadir algo más al sufrimiento. Vamos a ver. La palabra anamnesis. Sí. ¿Con qué palabra en lenguaje ordinario, en español, se relaciona? Sí. Es amnesia. Amnesia. Bien, vamos a ver. Muy bien. Anepsia. Anepsia. Bien. Anemsia. Sí. Anepsia. ¿En qué consiste la anepsia? ¿Qué es la anepsia? Sí. Siempre se olvidan las cosas. ¿Qué? Siempre se olvidan las cosas. ¿Qué? Como no se pueden recordar. Sí. A quien se le olvida algo. No tiene memoria. Bueno, la análisis es lo contrario. Es la recuperación de la memoria que se ha perdido. La anamnesis la amnesia es lo contrario de la anamnesis. La recuperación de la memoria. Pero ¿qué es lo que se recupera de la memoria? Cuando alguien quiere olvidarse de algo, por lo general, ¿de qué se quiere olvidar alguien? ¿De qué? Se quiere olvidar de los sufrimientos, de las experiencias negativas, de los dolores, todo esto, lo que a uno le molesta. Bueno, entonces la anamnesis hace recuperar de alguna manera eso que uno quiere olvidar. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se quiere recuperar lo olvidado? En otras palabras, ¿cuál es la finalidad de la anamnesis? ¿Por qué? Simplemente porque si alguien ha sufrido, por lo que sea, esa persona sufriente, sobre todo cuando otra persona le ha causado sufrimientos, esa persona, sí. ¿Quiere venganza? ¿Quiere? ¿Quiere venganza? No, no venganza. La palabra no es venganza. ¿Cuál es la palabra? Justicia. Eso sí. No es lo mismo justicia que venganza. Eso sí. El personaje anamnético no quiere venganza, quiere justicia. Bueno, vamos a hacer 10 minutos y después explicaremos la diferencia entre venganza y justicia en relación con algo que dijiste tú la semana pasada en clase. 10 minutos de descanso. Bueno, son las 6, hay una presentación sobre el doctor Romano de presentimientos. Yo
tengo algunas notas, pero está bien. ¿Puedes utilizar el podio? Gracias. Bueno. Buenos a todos. Pues hoy voy a presentar a ustedes, doctor Romano. Pues hemos hablado de él bastante en la clase, pero voy a resumir lo que hemos dicho y de lo que he estudiado del libro. Pues hemos visto que Dr. Romano como un personaje es un personaje bien educado, pero a la vez es un personaje que va con cautivo, que él no llega a ninguna conclusión sin estar 100% seguro de lo que va a pasar. Como él podemos ver de sus conversaciones con Félix sobre el estado de coma de su esposa, que él no quiere engañarle, y por eso es un personaje, como dije, muy no confiable, pero él puede admitir cuando él no sabe. No quiere decir que él lo sabe todo. Podemos decir algo de su personaje en cuanto a eso. Pues siendo así, lo que él utilizaba en cuanto al razonamiento que él usaba en cuanto al estado de coma de Julia, usaba el razonamiento abductivo. Como él veía todas las causas de que provocó el estado de coma, y él ve una manera para salir, pero es abductivo, no es como seguro. Como ve la evidencia y ve una manera para salir para ella. Pero hemos hablado bastante de que él, bueno, quizás él no sepa bien expresarse. Como hablaba de inducir el estado o inducir una manera para salir del estado de coma, pero hemos visto que en cuanto al significado de esa palabra, eso no es la palabra educada para explicar lo que va a pasar. En vez de decir inducir, podemos decir provocar salir del estado de coma. Pero eso no quiere decir que él es tonto, no, pues quiere decir quizás no sepa bien expresarse, como hemos discutido, hemos hablado en la clase. Pues yo no escribo bien. Sí. Que como hemos dicho, que no tiene la seguridad por toda la novela que Julia va a salir del estado de coma. Pero siendo un profesional, siendo un doctor fiable, ve una manera para salir de ese estado de coma, y también no engaña a la familia. Pero a la vez no desanima a la familia tampoco. No quiere decirles, María ya está fuera de su mente, ya hemos perdido a María. No, pero no da la falsa esperanza de que eso puede salir bien o no salir bien. Pues un ejemplo de que hemos estudiado en la clase era, no me acuerdo bien la página, cuando habla de cuando introduce el tratamiento adoptivo, pero como he dicho, esa manera adoptiva para tratar el estado de coma es lo que recomendaba, y ya como un profesional no estaba seguro. Quizás fuera mejor si lo trataría una psicóloga o psicólogo, porque eso tenía que ver con la mente, no con algo físico, sino mental. Pero siendo que es un doctor
intentó lo que podía hacer, todo lo posible que podía hacer. ¿Acabado ya? Acá. Varias preguntas. Sí. ¿En qué consiste el tratamiento abductivo que propone el doctor Romano? Cómo hablar con Julia, intentar provocar que saliera del estado de coma, sino que el neurones dentro de su cerebro estaban vivos, pero no eran como... O sea, él propone a los familiares que estén cerca de Julia y que estén hablando continuamente, que estén hablando entre sí. Sí, entonces Julia de alguna manera es como si una persona está durmiendo y hay personas al lado que están hablando. Llega un momento que esa persona se va a despertar y va a poder de alguna manera participar en esa... provocar que se despierte. O sea, ese es lo que propone el doctor Romano. ¿Cómo sabemos? Tú has dicho en varias ocasiones que una de las características del doctor Romano es la inseguridad. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes tú que el doctor Romano se siente inseguro? Porque dice que no dice... ¿Quién lo dice? El doctor Romano no dice nada, no dice que va a salir del estado de... Pero eso no quiere decir que se sienta inseguro. Es decir, una persona puede saber algo y no decirlo. Y sin embargo se siente inseguro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que se siente inseguro? ¿Cuál es la respuesta narratológica a esa pregunta? Es la diferencia entre praxis y... No. Vamos a ver. ¿Cómo se sabe que el doctor Romano está caracterizado por una gran inseguridad a lo largo de la trayectoria diegética de presentimientos? ¿Cómo se sabe? ¿Quién dice eso? ¿Quién lo expresa? La duda. No. ¿Eso lo expresa quién? El narrador. El narrador sabe. ¿Cómo es que el narrador no sabe? ¿Cómo puedo saber yo que tú te sientes inseguro? ¿Cómo lo puedo saber yo? No, yo no lo puedo saber que tú te sientes inseguro. Quizá yo me lo puedo imaginar, pero sí. ¿Qué característica tiene el narrador para poder explicar la inseguridad del doctor Romano? Es que es omnisciente. Muy bien, es heterodiegético y es omnisciente. Es el tipo de narrador que se necesita en esta novela. Sin embargo, ¿cómo es la narradora de naturaleza infiel? ¿Es heterodiegética? No. ¿Qué quiere decir narrador heterodiegético? Que hay más. ¿Qué quiere decir narrador heterodiegético desde el punto de vista narratológico? Es el narrador que no es personaje. O sea, el narrador de presentimientos no es un personaje. Por tanto, puede ser omnisciente. O sea, un personaje no lo puede saber todo. Ni tú, ni yo, ni nadie en esta clase podemos saber todo. Por tanto, nosotros no podemos ser narradores omniscientes. Somos, en todo caso, narradores homodiegéticos. Homodiegéticos. O sea, en Naturaleza Infiel, Renata es una narradora homodiegética, un personaje. Sin embargo, en Presentimientos, el narrador no es personaje. Si no es personaje, es narrador heterodiegético. Pero como lo sabe todo, es narrador omnisciente. O sea, eso es una pregunta narratológica. Y esta inseguridad, voy a hacer un pequeño comentario más sobre la inseguridad del doctor Romano. Esta inseguridad del doctor Romano es una inseguridad muy relacionada con las investigaciones que suele estar llevando a alguien especialista en algo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Cuando una persona sabe algo y cuando esa persona incrementa sus conocimientos, cuanto más sabe una persona, más descubre que le falta mucho por saber. Y como descubre que le falta mucho más por saber, quien más sabe, esa persona se siente insegura. O sea, cuanto más sabe uno, más necesita, más es consciente de que tiene que conocer más todavía. Entonces, que le falta más por saber. Como le falta más por saber,
como necesita más conocimientos que no tiene, debido a eso se siente inseguro. Sí. Como que ve todas las complejidades de ese asunto y ve que aún hay mucho más pasado. Sí, eso en todos los conocimientos. O sea, el científico especialista en lo que sea es un personaje muy inseguro, por necesidad, precisamente por los conocimientos que tiene. Esos conocimientos le llevan a concluir que necesita muchísimos más conocimientos. Bien, vamos a continuar. Otra cosa, has dicho que el doctor Romano que no utilizaba bien el lenguaje. Vamos a ver, ¿qué quieres decir? Hemos hablado de eso en la clase que... Sí, a ver, vamos a ver, concretamente, vamos a ver. Como él decía que quería inducir... ¿Que quería? Inducir que salga del estado de Vamos a coma, ver, pero vamos a hemos ver. dicho que esa palabra no es la palabra adecuada, que Hasta cierto punto. hasta cierto punto, Porque yo en clase expliqué la diferencia y la relación existente entre la abducción y la inducción. Vamos a ver, voy a volver a explicar eso, porque lo que acabas de decir no es totalmente cierto, esto hay que precisarlo. ¿Qué diferencia existe entre abducción e inducción? Sí. Pues la inducción no es como ver una cosa que repite otra vez y puede presumir que va a repetir pero puede prever que va a pasar otra vez. O sea, la inducción se basa en la suma de acontecimientos iguales, en la suma de los mismos acontecimientos. Si durante los 5 últimos inviernos ha nevado en Michigan, yo puedo decir, todos los inviernos nieva en Michigan. Puedo estar equivocado, pero ese es un argumento inductivo, se basa en una serie de datos. Mientras que la abducción, ¿en qué se basa? Sí. ¿En la evidencia? ¿En la? En la evidencia que hay. ¿En la herencia? En la evidencia. ¿Evidencia? No. También la inducción, sí. Pues con Hex, o sea, hasta cierto punto. Hex. La abducción se basa en la experiencia, no en la evidencia. En la experiencia. ¿Qué diferencia existe entre experiencia y evidencia? Que son dos conceptos distintos. Sí. es experiencia en contraste a los hechos. Sí, efectivamente. O sea, uno experimenta algo, lo observa, hasta cierto punto es verificable, sí, ibas a decir. Eso. Mientras que la evidencia produce certeza. Si algo es evidente, algo es cierto. La experiencia no necesariamente. Uno puede tener experiencia de algo y estar equivocado y no ser cierto, pero alguien puede tener experiencia de algo que no sea cierto, pero la evidencia no. La evidencia supone certeza. Esa es la diferencia. Entonces, la abducción no es evidencia, porque si fuera evidencia la abducción, el doctor Romano sería un personaje seguro, y sin embargo es inseguro. O sea, el razonamiento de la abducción conduce a la inseguridad, porque no hay certeza, no hay evidencia, se basa en la experiencia. Pero, si da resultado la abducción, como en el caso de presentimientos, que el doctor Romano consigue que Julia recupere el estado de vigilia, entonces ese resultado de la abducción se convierte en uno de los posibles casos de una inducción. Vamos a ver. El doctor Romano
aplicado este sistema abductivo a Julia. Vamos a suponer que a la semana siguiente se encuentra con un paciente parecido y aplica el mismo tratamiento abductivo y tiene el mismo resultado. Ya tenemos dos casos. Imaginémonos que dentro de otra semana viene otro paciente y se repite exactamente lo mismo. Entonces tenemos otro caso más. En otras palabras, el resultado de la abducción puede ser uno de los casos de un posible razonamiento inductivo. O sea, son dos procedimientos distintos, pero pueden estar relacionados. O sea, si resulta que siempre el doctor Romano aplica ese procedimiento y tiene el mismo resultado, entonces, si vamos superponiendo todos estos casos, ahí se podía aplicar también un razonamiento inductivo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no hay, antes que se me olvide, para el próximo día, estoy mirando aquí al sílabus. El próximo día es el día 9 de marzo, el día del examen parcial. Vamos a ver, los que estáis en esta clase, ¿quiénes os vais a presentar al examen parcial? Tú te vas a presentar, o sea, 3 os vais a presentar. Va a comenzar a las 5 el examen parcial y acabará a las aproximadamente sobre las 6:30. O sea, vais a tener 1 hora y media. A las 6:30 habrá clase para todos. O sea, que tendremos clase, pero la clase durará 1 hora nada más, de 6:30 a 7:30. Y los que os tenéis que presentar el examen durará de 5 a 6:30 aproximadamente. Todavía no he preparado las preguntas del examen, pero no voy a preguntar nada de lo que yo no he explicado en clase. Es decir, que todas las preguntas de alguna manera están relacionadas con lo que yo he explicado en clase. Serán preguntas breves y podéis contestarlas como sea. Y vais a tener una opción. Si os doy 30 preguntas, a lo mejor podéis contestar a 25. O sea, no puedo decir el número exacto de preguntas porque no he preparado el examen. Ese fin de semana voy a preparar el examen. Así que eso será en la clase del próximo día. Los que os vais a presentar el examen a las 5 y todos los demás, incluidos los del examen, a las 6:30. Después, también el próximo día, 9 de marzo, voy a distribuir en la segunda parte de la clase, a partir de las 6:30, las preguntas del examen de investigación literaria. Vais a tener el resto del semestre, hasta el último día, para responder a esas preguntas, que son preguntas de investigación. O sea, las preguntas del examen parcial son de memoria, pero las otras, y las repartiré el próximo día, y las pondré, estas últimas preguntas, las pondré también en el Blackboard del Internet. ¿Hay alguna aclaración, alguna pregunta sobre esto? Sí, dime. Pues, para mí, Sí. la clase próxima Sí. no toca, no hay un examen. No, tú has elegido una presentación. Sí. O sea, yo tengo aquí... Entonces, tú vas a hacer la 6:30. presentación sobre Fermín Garzón el día 6 de abril. Sí. Entonces ¿cuál para es mí, la pregunta? La clase empieza A las 6:30. 6:30. O sea, a las 6:30 para todos empieza la clase. Para los del examen escrito, a las 5. ¿Está claro eso? Si hay alguna pregunta sobre este tema, bien. Si los que os vais a presentar al examen escrito tenéis que hacerme alguna pregunta cuando os estáis preparando, mirad al sílabus. Yo tengo horas de oficina los martes y jueves, de 2:45 a 3:45, los jueves también, así que si tenéis que hacerme alguna pregunta, yo preferiría que vinierais a mi oficina a hablar conmigo. O sea, no me siento muy cómodo cuando se me hacen preguntas por correo electrónico, porque muchas veces se me hace una pregunta, yo trato de contestarla de la mejor manera posible, y la otra persona me dice, no, pero es que yo no he preguntado eso. Bueno, entonces me tienen que volver a hacer la pregunta y yo a contestar, y estamos aquí. Eso sí que es una experiencia del eterno retorno, del mito del eterno retorno. Por eso yo prefiero que vengáis a hablar conmigo en mi oficina, y entonces si algo no está claro, yo lo explico y le digo a la persona, ¿usted ha entendido eso? Muy bien. Si me dice que sí, muy bien. Y si dice que no, lo vuelvo a explicar.
pero por correo electrónico es difícil hacer eso. Bien. No hemos todavía contestado todas las preguntas del otro día. Al acabar la primera parte de la clase, ha quedado sin contestar esta diferencia entre justicia y venganza. Estábamos tratando de contestar a la pregunta séptima, motivo porque la aproximación crítica para estudiar, a la pregunta sexta, motivo por el que la aproximación crítica para estudiar lo relatado en Naturaleza Infiel puede basarse en planteamientos anamnéticos. Hemos dicho que la anamnesis se compone de dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales de que se compone la anamnesis? O yo diría de tres. ¿Cuáles son las tres características de la anamnesis? Que recuerda algo. ¿Qué es lo que recuerda? Algo mal. Un sufrimiento, o sea, recuerdo, sufrimiento y ¿qué? Justicia. Pedir justicia. O sea, memoria, sufrimiento, justicia, no venganza. O sea, ¿qué diferencia existe entre justicia y venganza? ¿Qué diferencia? Que son dos cosas totalmente distintas. Sí. Justicia es que es correcto. Es una virtud, la justicia. Una virtud. Es una virtud. una virtud. Sí. ¿No has oído nunca la palabra virtud? No. Hablamos de esto, vamos a hablar de esto. Oh, ok, virtud. Virtud. O sea, la justicia es una virtud. ¿Y qué es la venganza? Pecado. Bueno, algo parecido. Sí, puede ser un pecado, sí. Venganza es posible describirlo como una perversión de virtud. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es vicio. Vicio, right. Virtud, vicio. O sea, la diferencia entre justicia y venganza, la justicia es una virtud en el sentido de que consiste en dar a cada cual lo que esa persona se merece. O sea, si vamos a ser justos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, cada persona debe ganar el sueldo que se merece. Eso es algo justo. Y si ha sido tratada mal esa persona, de alguna manera esa persona tiene que recibir un trato especial porque ha sido tratada mal. O sea, una persona que siempre ha sido tratada bien no necesita ningún tratamiento especial, pero una persona que ha sufrido, que la han tratado mal, etc., necesita un tratamiento especial. O sea que la justicia en parte está focalizada en la víctima. Si alguien ha sido la víctima de algo, esa persona que ha sufrido por lo que sea y que quizás ese sufrimiento ha quedado en su memoria, tiene derecho a la justicia. O sea, tiene derecho a un tratamiento especial, a un tratamiento que una persona que no ha sufrido no tiene derecho. O sea, la persona que sufre, la persona que ha sido maltratada, por lo que sea, que ha recibido un trato injusto, necesita un reconocimiento especial, un tratamiento especial. Por tanto, la justicia se basa en la víctima. La venganza, ¿en qué se basa? En el que ha cometido el crimen. Vamos a castigar a esa persona que ha cometido el crimen. O sea, la venganza va en contra del agresor. La justicia va en contra, va a favor del agredido. O sea, la justicia es una virtud positiva. La venganza no.
Vamos a ver. A una persona que ha sido la víctima de una injusticia y que se le castiga al criminal, esa persona se va a sentir mejor porque se ha castigado al criminal. Esa persona recibe algo porque se castigue al otro. No, esa persona puede recibir mucho más si tiene un tratamiento muy justo. Vamos a darle un tratamiento especial. Esta persona ha sufrido, por lo que sea, vamos a dar un tratamiento especial a esa persona. Eso es de justicia. Lo otro, decir, no, vamos a castigar al que ha cometido el crimen. No, eso es venganza. Eso es venganza. Con lo cual yo no digo que no se deba perseguir al que ha cometido un crimen. ¿Por qué se debe perseguir al que ha cometido un crimen? ¿Por qué? Porque lo puede volver a cometer. Es decir, para que no dé más víctimas, no haya más víctimas. Pero eso, de alguna manera, al que ha sufrido, eso por lo general no le hace nada. O sea, esa es la gran diferencia entre justicia y venganza. O sea, la venganza va en contra del criminal. La justicia va a favor de la víctima. Y hablando de esta diferencia entre justicia y venganza, ¿cuál es el tratado de teoría política que de alguna manera versa sobre la justicia? Un tratamiento clásico en estudios de teoría política, en teoría sobre la justicia. ¿Alguien en esta clase ha oído hablar de un tratado filosófico que tiene como título La República? De Platón. Muy bien, de Platón. O sea, Platón, la República de Platón, en teoría, vendría a ser un tratado de la justicia, pero los que han estudiado, ya han estudiado con detalle la República de Platón, dicen, un momentito, lo que este señor está proponiendo aquí es venganza, no justicia. Eso lo han dicho algunos críticos sobre la República de Platón. Y venganza no es justicia. Sí. Y en contraste de los crímenes, Sí. O sea, al criminal... virtud es... Sí. Justicia es virtud. Es una virtud. Venganza es vicio. Es un vicio. Vicio es un crimen y hay que evitarlo. Por tanto, hay que hacer lo posible para que ese criminal no vuelva a cometer ese crimen. Eso es lo que hay que hacer. el opósito de crimen es... Es un acto de caridad, por ejemplo, la justicia, todo esto, las virtudes, es lo contrario del crimen. El crimen es un vicio. Entonces, la persona que ha cometido un crimen, esa persona, hay que hacer todo lo posible para que esa persona no cometa el crimen. ¿Es esa la venganza es la solución? No lo sé. Castigar. Sí, Castigar al en tanto en cuanto... Es un acto de venganza. Bueno, muchas veces el castigo es necesario, pero siempre que se explique bien. O sea, la persona que es castigada porque ha obrado mal, debe saber por qué se le castiga. Que no piense que es un acto de venganza. O sea, vamos a ver, esta persona ha obrado mal, muy bien, quizá merezca un castigo, pero debe saberlo. Bueno, es lo que... Vamos a ver, eso pasa en todas las profesiones. Por ejemplo, en un caso de un profesor universitario, que yo tengo que poner una mala nota a un alumno. O sea, el alumno debe percibir que esa mala nota es justa. No es un acto de venganza. No es porque yo tenga antipatía a un alumno que le pongo una mala nota. Eso sería venganza. Ahora, si por ejemplo, un alumno, pues al final del semestre, pues no... parece ser que no ha cumplido con todos los requisitos, a mí no me queda más remedio que darle una nota baja. Pero mi obligación es explicarlo. Para que nadie piense que esto es un acto de venganza. Porque no es un acto de venganza. O sea, una de las dimensiones de la justicia es que la justicia debe ser equitativa. Es decir, dar a cada cual lo que esa persona merece. O sea, es injusto que
una persona que no trabaja, por ejemplo, gane lo mismo que una persona que está trabajando. O una persona que es un gran trabajador y una persona que es un vago no tienen derecho al mismo sueldo. Si ambos reciben el mismo sueldo es una injusticia. Ahora, si ambos no reciben el mismo sueldo, ahí no hay venganza, sino simplemente es parte de la condición humana. Con tal del que el que recibe menos sueldo sepa por qué está recibiendo menos sueldo. O sea, que lo entienda. Yo no sé si me explico o no me explico, no, pero eso es una diferencia fundamental en teoría política. El personaje analmético no pide venganza, está pidiendo justicia. Justicia para sí mismo, de alguna manera. Vamos a aplicar esto a naturaleza infiel. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se puede aplicar este planteamiento anamnético en naturaleza infiel, en la trayectoria diegética de naturaleza infiel? ¿Cómo se puede aplicar? Vamos a ver. Fijaros en las dos cosas: sufrimiento y justicia, sufrimiento y memoria. ¿Quién es la persona que recuerda? Renata, por eso lo está diciendo, es la narradora. ¿Qué injusticia? ¿A qué injusticia se refiere? A la injusticia, sobre todo de su hermana. Lo que ha tenido que sufrir su hermana y que esto le ha conducido al suicidio. Quizá también la de su padre, pero lo de su padre es algo más complicado, porque se podría decir, no, pero es que el padre no ha seguido los consejos del médico y por eso ha sufrido un infarto y ha muerto. Muy bien, pero de alguna manera al padre se le debía haber educado para que siguiera las recomendaciones del médico y quizá no hubiera sufrido el infarto. O sea que ahí también hay una responsabilidad. Y es posible que haya también un sufrimiento injusto. Y esto está en la memoria de Renata y por eso narra la trayectoria diegética de naturaleza infiel. Por consiguiente, el planteamiento anamnético también es posible. Pregunta séptima. ¿Por qué motivo es posible una aproximación crítica para estudiar lo relatado en naturaleza infiel basada en planteamientos hermenéuticos? Vamos a ver. Estos planteamientos hermenéuticos, ¿en qué escritor, en qué pensador, a qué pensador hacen referencia? ¿Quién es? Sí. Muy bien, Paul Ricoeur. Eso lo tenéis en la página, la bibliografía de mi libro, la página 361. La página 361 tenéis lo de Paul Ricoeur, tenéis 3 libros que tratan de este asunto: El discurso de la acción, La lectura del tiempo pasado, Memoria y olvido, Sí mismo como otro. ¿Cuáles son los dos conceptos hermenéuticos? La palabra hermenéutica en términos generales quiere decir interpretación. ¿Cuáles son los conceptos hermenéuticos que utiliza Ricoeur? Los dos conceptos hermenéuticos: el concepto de deuda y el concepto de huella. La deuda, en el caso de lo relatado en naturaleza infiel, la deuda la tiene Renata con su familia y por eso narra lo acaecido.
Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Renata tiene que narrar eso? Porque ella siente que tiene una deuda, por lo que sea, con su familia, con su padre, con su hermana fallecida, con su madre que vive todavía. O sea, esa es la deuda. Y por eso relata, por eso narra. Y el resultado de lo que ella relata es una huella de algo que está ausente. En otras palabras, huella de una presencia ausente. El padre de Renata ya no vive. María, la hermana de Renata, tampoco vive. Tiene una deuda con ellas y lo expresa eso mediante una huella. La huella no es algo que exista, sino algo que nos hace recordar lo que ha existido. Si por ejemplo hay nieve y caminamos por la nieve, al caminar por la nieve dejamos huellas. La persona que ve las huellas no nos ve a nosotros, simplemente ve que alguien ha pasado. Bueno, pues ese es el concepto de huella que deconstruye la dicotomía binaria. ¿Qué dicotomía binaria deconstruye la huella? Ausencia y presencia. Presencia y ausencia. ¿Es presencia de una ausencia o es ausencia de una presencia? Vamos a la pregunta siguiente. ¿Por qué motivo la aproximación crítica para estudiar lo relatado en Naturaleza Infiel puede basarse en planteamientos estructuralistas? ¿Por qué? ¿Por qué puede basarse en planteamientos estructuralistas? La palabra estructura, ordinariamente la teoría estructuralista está relacionada, no os lo he puesto aquí en mi bibliografía, con el pensamiento de Ferdinand Saussure. Estructuralismo. La palabra estructuralismo viene de estructura. ¿Qué es la estructura? ¿Qué se necesita para estructura? Si yo quiero mirar a este mapa, o sea, yo sé que este mapa no es la realidad. Yo sé que este mapa representa la realidad, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un marco que lo separa de la realidad efectiva. O sea, el estructuralismo presupone este marco. Ahora viene la pregunta. En Naturaleza Infiel, ¿dónde está el marco que separa lo relatado de lo que está fuera de lo relatado? El marco está en las ausencias. La ausencia del padre, el relato comienza con la muerte del padre y en parte acaba con la muerte de María, de la hermana. Entonces, esas ausencias en parte posibilitan un cierto estudio estructuralista de lo relatado en Naturaleza Infiel. Bien, ¿algún comentario a esto? Vamos a las dos últimas preguntas. He mencionado diversos planteamientos teóricos y lo hago intencionadamente. Lo he hecho intencionadamente ya lo expliqué el otro día con más detalle. Alguien tiene que escribir una tesis doctoral, tiene que hacer una monografía, una disertación o lo que sea, y se pregunta, sí, he leído varias novelas, ¿y qué hago? ¿Cómo las estudio? Os estoy dando aquí los instrumentos para estudiar estas novelas, los planteamientos teóricos, que sirven en tanto en cuanto que están basadas en el texto. O sea, no se trata desde fuera imponer algo, sino familiarizarse con el texto, basándose en el texto, ver qué teorías se pueden aplicar y aplicarlas. Pero para saber qué teorías hay que aplicar, uno tiene que conocer las teorías. Este es uno de los motivos por los que he enfatizado tanto las teorías, los planteamientos teóricos. Todavía hay 3 planteamientos teóricos más que podemos utilizar para el estudio de naturaleza infiel, pero quiero acabar de contestar estas 2 preguntas y después me voy a referir a 3 planteamientos teóricos más. Pregunta 9. ¿Qué crítica
lanza Renata en contra del comportamiento tanto de los pacientes como de los psicólogos del centro de rehabilitación por ella visitada. ¿Cuál es la crítica de Renata? ¿Para ese centro? Sí. De que todos los pacientes están fingiendo que quieren salir para volver a tomar. Están fingiendo, bien. Y también los psicólogos creen que este tratamiento está funcionando y están bien convencidos que está funcionando, pero no está funcionando para nada. Bueno, era lo que ella dice. Eso es lo que ella expresa. Sí, ¿qué querías decir tú? Eso es lo que ella expresa. Eso es lo que expresa. Sí. Esa en parte tendría que ser la disposición basada en una percepción de ella. Sí. Es que les mira como llevan máscaras para... como... Están ocultando algo. Están ocultando algo. Bien. A lo largo de mi vida, cuando yo me he encontrado con alguien al que se le ha criticado, por lo que sea, yo trato siempre de encontrar las razones que haya podido tener esa persona que ha sido criticada. En los relatos de Jimeno Lozano hay casi siempre una defensa de los personajes malditos. Un personaje maldito, bueno, personajes malditos en la Biblia, en la clase del martes, que tú estabas conmigo y tú también, hablamos de 3 personajes bíblicos que aparecen en uno de los relatos de Jimeno Lozano como que están considerados en parte como en el Nuevo Testamento como personajes malditos. ¿Quiénes eran estos personajes? Judas. ¿Quién más? Pilatos. ¿Y el tercero? Herodes. Bien. Bueno, pues a lo largo de la narrativa de Jimeno Lozano, él siempre, en todo, trata de entender a estos personajes. O sea, cuando alguien obra mal, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué esa persona ha obrado mal? Vamos a tratar de entenderle. Eso no quiere decir que al tratar de entenderle, digamos que lo que ha hecho esté bien. No, está mal. Pero vamos a ver por qué lo ha hecho. Porque esa persona ha obrado así. Bien, entonces, volviendo a lo del centro de rehabilitación que visita Renata. Ella piensa, no, aquí los pacientes están representando un papel, están ocultando algo, están mintiendo. Y también los psicólogos. ¿Cómo se respondería a eso? Yo el otro día en clase mencioné algo. De hecho, están mintiendo, sí. Que ella no sabe, de verdad. Bueno, se imagina. Bueno, por lo que sea, ella percibe eso. Por lo que sea. Ahora, yo ahora me voy a poner a defender hasta cierto punto, más que defender, comprender el comportamiento de los pacientes y de los psicólogos, ambos. ¿Por qué obran de esta manera? Sí. Porque tiene que hacer el papel de sus situaciones. ¿Y qué? Y que así se comporta un paciente y así que se comporta el psicólogo, quizás. ¿Pero por qué? Porque eso puede ser la solución. Es decir, ese tipo de tratamiento, si se da a los pacientes y están los psicólogos, quizá los psicólogos no sepan las razones, quizá los pacientes tampoco, pero en un centro así, eso está estudiado. De la misma manera, o sea, no se crean estos centros para la rehabilitación de los drogadictos, para que estén unos días, se marchen y continúen igual. No, todo esto está programado. De la misma manera que veíamos que el doctor Romano programaba lo que estaba haciendo. Vamos a ver cuál es la programación que nos ayuda a entender lo que está pasando en ese centro. Y quizá ahí pueda haber alguna solución. Yo en la otra clase, al final de la clase, trataba de explicar esto. Y me refería a un pensador francés
a qué pensador francés del siglo XVII y vamos a transponer todo esto. Sí, Pascal. sí, Blaise Pascal. Y contaba una anécdota de un mensaje que yo recibí el verano pasado desde Francia. Bien. Blaise Pascal, ¿cuáles eran los dos escritos más conocidos de Pascal? Los dos escritos más conocidos. Sí. Dímelos en español, no en francés. Escribía en francés, sí. Pensamientos y cartas O sea, provinciales. los pensamientos y las cartas provinciales. ¿Cuál es la diferencia entre la aproximación crítica de Pascal en estos dos escritos ensayísticos? Pascal es un pensador francés del siglo XVII. Vamos a ver. Las cartas provinciales las escribió Pascal en contra ¿de quién? En contra de los padres jesuitas. ¿Qué es lo que él acusaba? ¿De qué acusaba Pascal a los jesuitas en las cartas provinciales? ¿De qué les acusaba de algo? En general, o sea, generalizaba, es cierto. Sí, de que uno no se podía fiar de los jesuitas. Hablando con los jesuitas, dice Pascal, uno puede tener la impresión de que le están alabando cuando de hecho le están criticando. Uno no se puede fiar de esa persona. Uno puede quedar muy contento con lo que le está diciendo y le está haciendo lo opuesto. En otras palabras, el lenguaje es una máscara que oculta muchas veces lo contrario de lo que está sucediendo. En otras palabras, está diciendo que los jesuitas, la espiritualidad jesuítica era una espiritualidad mentirosa. Esa venía a ser la crítica fundamental en las cartas provinciales. Pero, sí, esto puede ser aplicable a lo relatado en Naturaleza Infiel, pero en Pensamientos decía algo distinto, o también relacionado. ¿Qué decía Pascal en los Pensamientos? Dice, si alguien, vamos a suponer que alguien llega a reconocer que no tiene fe, ¿qué es lo que le aconseja Pascal a esa persona que dice que, en fin, lo siento mucho, pero no puedo, no tengo fe? ¿Qué es lo que aconseja Pascal? Ir a la misa. Sí, que haga como si tuviera fe, que obrara como si tuviera fe. O sea, vamos, no, si una persona dice, no, es que yo no puedo cumplir con la iglesia, no tengo fe, no se preocupe, decía Pascal, usted cumpla, obre como si tuviera fe, usted vaya a misa, usted rece, usted se comporte como un buen cristiano, usted, no piense que tiene o no tiene fe, sino simplemente obre de esa manera. Y sacaba una conclusión. ¿Cuál era la conclusión que sacaba Pascal? Esa persona va a acabar teniendo fe. Esa es la conclusión que sacaba. No me venga usted a mí con razonamientos de que Dios no existe, de que esto es una mentira, toda la religión. No me importa saber nada de eso. Usted compórtese cristianamente, religiosamente. Cumple con todo lo que manda la iglesia. Y el resultado va a ser que usted va a tener fe. Y entonces yo puse aquí el famoso ejemplo de qué escritor francés del siglo XIX, Victor Hugo, que era un loco que se creía que era Victor Hugo. Se presentaba con una máscara de loco y acabó siendo loco. Detrás de todo esto, ¿qué idea está? Detrás de todo esto está la idea de los adictos, de los drogadictos. La drogadicción, ¿qué es?
un vicio. ¿En qué consiste el vicio? En repetir lo mismo una y otra vez. El drogadicto se acostumbra a consumir drogas y va a continuar consumiendo drogas y no va a poder vivir sin consumir drogas. Es el vicio. Frente a ese vicio está la virtud. La virtud consiste en exactamente lo contrario. En repetir, es un hábito positivo. Así como el vicio es un hábito negativo, la virtud es un hábito positivo. Que es lo que le decía Pascal. Usted practique la virtud, no me importa si crea o no crea, practique. Entonces, hasta que esa persona adopte el hábito y esa persona acaba creyendo, acaba siendo virtuoso. Si esa persona se va a acostumbrar a consumir drogas, va a coger el hábito de la adicción y se va a convertir en adicto. Por tanto, tenemos dos hábitos. Por un lado la virtud, por otro lado el vicio. ¿Qué es lo que pasa en este centro de rehabilitación? ¿Qué es lo que pasa? Que se está creando en los drogadictos un hábito, el hábito de la vida sana, la vida en contacto con la naturaleza. Aunque quizá los adictos no piensen lo que está pasando, pero les están acostumbrando, les están imbuyendo este hábito. De tal manera que cuando de alguna manera se pueda pensar que están rehabilitados, ya salgan curados. ¿Por qué? Porque han seguido esa terapia, la terapia del hábito. Esto es muy distinto de la terapia abductiva, de presentimientos, pero es una terapia. Y ahí están los psicólogos para reforzar esto. Es posible que los psicólogos no sepan lo que acabo de decir yo ahora. O sea, se puede organizar toda una estructura para curar a un drogadicto y que los que ponen en práctica esta curación no lo sepan. Y que el propio drogadicto tampoco sepa lo que está detrás de todo esto. Pero se trata de convertir el hábito del vicio en hábito de virtud. En contacto con la naturaleza, sí. ¿Qué ibas a decir? No, nada. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de descanso y continuamos. Aquí tengo la... ¿Tengo que firmar algo? sí, No, aquí bien. y voy a darlo a profesor Rico Pérez y después él va a darles sí, mensajes bien. por los exámenes. Gracias. De nada, sí. Your presentation is about Fermín Garzón, sí. Es un subinspector de policía. Okay, so when we start the lecture on Okay, there are many ways how you can approach this. One is an intertextual approach. In the intertextual approach, do you know who is the character that behaves like Sancho Panza? oh, Sancho. If you are familiar with Don Quixote, think about Sancho Panza and think about and you can present the similarities and the differences between both of them. That is an intertextual approach. And it's intersexual. Intertextual, yes. It's intertextual, but intersex. Porque Fermín es una mujer, ¿no? No, eso no, es un hombre. Sancho Panza es un hombre también. No, lo que pasa es la inspectora Petra Delicado, que representa a Don Quijote, es una mujer. Oh. O sea, vamos a ver, es una mujer, no es Don Quijote era un hombre. Sí, pero en la novela... En la novela, o sea, ella tiene características parecidas a Don Quijote. En silencio de los casos, Fermín es un hombre. Es un hombre. Es un hombre, sí, es un hombre. Como Sancho Panza es un hombre también. Okay. Hay mucho de hablar. Sí. Lee la novela y te va a gustar ese personaje.
Es un personaje con mucho sentido común. En dos semanas les debo hablar. Sí, podemos hablar de esto, sí. Sí. Sylvie, la profesora Kaufman me ha hablado muy bien de ti. Sí, está muy contenta contigo. Muy bien de ti.